Lo sentí desfigurado por completo de su cuestión de ser presidente. Lo sentí como un candidato en campaña electoral en lugar de en su condición de estadista, tratando de posicionar ciertos mensajes para quizá ganar votos, no sé con qué objetivo, y trabajando además, no sé, con miras a qué tipo de acciones, identificando enemigos que creo que ya todos sabemos perfectamente bien, son bastante opuestos entre sí. Así es que una entrevista interesante, por supuesto que sí, con mensajes que hay que desmenuzar y prestar mucha atención, pero creo que la posición de presidente no fue clara el día de ayer. Y precisamente a desmenuzar los mensajes vamos. El presidente da una noticia positiva para algunos, ¿no? Para quienes no esperaban la muerte cruzada o no querían la muerte cruzada. Dice, voy a enviar el proyecto de ley, voy a insistir en la Asamblea Nacional. Ese insistir y no quiero decir dar el brazo a torcer, digo, ¿no? Voy a darle el gusto. El gusto, pero también reconoció errores. Y que iba a ir modificado. Exacto. ¿Cómo tomamos esa parte? Olvidemos lo otro y centrémonos en la parte que es la parte que va a marcar el futuro, ¿no? Porque ese proyecto de ley tiene que ir a la Asamblea y debe tener una respuesta. Y definitivamente esa es la posición que se esperaba del presidente de la República, no querer forzar la entrada en vigencia de una norma sobre pretexto de un ministerio de ley o de interpretaciones antojadizas de lo que dice la Constitución. Si el problema es que se abordaban muchas temáticas, que no había unidad de materia, pues lo responsable por parte del Ejecutivo era rearmar el proyecto y volverlo a presentar. Así es que el anuncio al respecto el día de ayer, que incluso no habla de 2, sino de 3 proyectos, creo que es positivo. Y ahora sí, una vez que estos proyectos, unos regulares y probablemente uno en materia económica urgente, espero que lleguen lo antes posible a la Asamblea Nacional para poder ver cómo reaccionan ahora sí, no solo los miembros del CAL, sino los 137 legisladores. Las otras cosas que dijo el presidente de la República también, por ejemplo, en el caso Pandora Papers, ¿dijo lo que debía decir en esa parte? Partamos del hecho de que lo que vimos originalmente por el tema de los papeles de Pandora es una denuncia a partir de una investigación periodística de varias personalidades, autoridades y políticos alrededor del mundo. No es algo con dedicatoria de un grupo de periodistas en el país. Esta investigación ha causado conmoción no solo en Ecuador, sino como hemos visto en Chile, en República Dominicana e incluso en Rusia, en un país tan lejano como Rusia. La respuesta de un presidente frente a estos cuestionamientos es, y ahí sí coincido con Guillermo Lasso, más transparencia y más entrega de información. El que nada debe, nada teme. Si tienen que fiscalizarlo, que lo fiscalicen. Pero probablemente el tono de la respuesta, respecto principalmente del trabajo periodístico realizado por Mónica Almeida y Paul Mena del diario El Universo, no es la adecuada, porque ayer, al menos durante la cadena nacional, aunque el tono de voz puede haber resultado distinto, me recordó las peores épocas de un personaje del pasado que no quisiera volver a vivir, porque en 2016, dicho personaje también, a propósito de la salida de los Panama Papers, mencionó una conspiración mundial, un complot mundial para dañar a los gobiernos de izquierda en aquel entonces, y acusó de encabezar este complot al señor George Soros. Más o menos lo mismo que vimos la noche de ayer a través del canal Incautado, ¿no? Entonces creo que hay que ser muy cauto en los mensajes que se transmite y dejar de lado como presidente las pasiones que se tengan. Y ya para darle paso a mis compañeros, insisto, se respondió lo que debía responderse en cuanto a los Pandora Papers. Ya no hay más dudas sobre de quién son esas inversiones en este momento, si es que esas inversiones van a regresar o no van a regresar al país, sobre si existe coherencia entre lo que se está pidiendo con la llegada de capitales del exterior, con lo que está haciendo el presidente o su familia. Veamos si es que efectivamente la respuesta es suficiente una vez que los ecuatorianos conozcamos toda la información y los datos, Dayana.
Esto creo que es quizá lo más importante de todo el tema, ¿no? Acá no estamos discutiendo cuánto se pagó en impuestos o que se denote un resentimiento porque los periodistas no han dicho que se pagó 588 millones, porque no sabemos si se debía pagar esos 588 o no, si es que esos fideicomisos funcionan o no. Mira lo que está pasando con el presidente Piñera en Chile. Una situación bastante parecida por un fideicomiso ciego, una concesión minera y algunos temas. O sea, no se trata siquiera de si pagaste o no pagaste impuestos, si estás o no estás en un paraíso fiscal. Cada caso es un mundo que tiene que ser investigado al detalle, precisamente para evitar malinterpretaciones por parte de ciertos actores políticos que por supuesto buscarán capitalizar en su beneficio una situación de crisis como la que tiene en este momento el presidente Lasso. Mauricio, buenas tardes, a la distancia y usted sin café seguramente. Me hace gracia, creo que ya he aprendido mucho de usted porque justamente mis preguntas iban dirigidas hacia eso, las tres en particular, de que cómo se repiten estos mensajes, de que si esto es una persecución, de que si esto se armó, de que la prensa y la responsabilidad y el ataque desde otros espacios políticos. Lo que me lleva a pensar es, y vea lo que le voy a preguntar, lo delicado que es, en países como el nuestro, con organizaciones políticas como las que tenemos, que no tienen la institucionalidad fortalecida, cuando llegas a ser gobierno te toca replicar prácticas que cuando estás afuera las criticas, más que por deseo, por necesidad. Y eso es gravísimo, porque más allá del tema de institucionalidad que mencionas, María Fernanda, creo que es un tema de recuperar la coherencia para la política. No se puede hoy, y ya no nos refiramos al presidente, refirámonos a sus seguidores, no se puede aplaudir y festejar aquello que hace muy pocos años criticábamos y nos dolía. Las actitudes tienen que ser coherentes. Mira lo que estamos viendo en este momento, con gente que sin ningún pudor dice, vamos a la muerte cruzada, eliminemos la Asamblea Nacional, pero que cuando el presidente anterior, o hace dos presidencias, Rafael Correa, amenazaba con la muerte cruzada, salían indignadísimos a decir que eso era un atentado contra la democracia. Coherencia, señores, coherencia. Hay figuras sí que están en la Constitución, María Fernanda, pero que no por ello son totalmente democráticas, ¿no? Sabemos que ahí hay un hiperpresidencialismo grave. Seguro. Ahora, ¿cuál es la lectura que usted le da a la respuesta que da el presidente ayer, pero con el antecedente de las declaraciones de la asambleísta Yori y con una vicepresidencia en el CAL que comienza a sonar y por aquí quién va? ¿Qué se puede detectar de estos giros, por lo menos en palabras que se han dado? Bueno, yo creo que hasta que no se den las cosas, no debemos aumentar el morbo de ciertos actores que están tratando de pescar a río revuelto. Lo óptimo en estos casos, más allá de una vicepresidencia vacante en la Asamblea Nacional, que no creo que se resuelva ni mañana ni el fin de semana, sino probablemente en las próximas semanas, lo responsable es que el presidente lo antes posible mande al menos ya su proyecto de ley de urgencia económica relacionado con los temas tributarios y que los legisladores actúen con racionalidad al momento de calificarlo, revisando si efectivamente se cumplen los requisitos de forma y dando paso a un debate y a una discusión plena. Pero ojalá no se manipulen las cosas, ojalá no se tergiversen las intenciones y entremos a un nuevo juego político, porque en lo personal no me gustó para nada, María Fernanda y amigos, ese término de les doy una última oportunidad, les doy un último chance. Uh-huh. ¿Qué tipo de amenaza es esa? ¿No nos quejábamos antes cuando el Ejecutivo amenazaba al Legislativo si es que no actuaba de determinada manera? Okay. Mauricio, me sigue dando vueltas y trato de entender, pero como no se profundizó, yo entiendo las razones, cuestión de tiempo y porque fue más bien una propuesta del entrevistador, de Carlos, que propuesta del presidente. ¿Cómo le sienta lo que dice cuando le proponen un acercamiento con los delincuentes? ¿Cómo cambia el discurso de la mano de hierro a quizás que sea partícipe la Iglesia católica, igual evangélica? Más allá que por el hecho y de la delincuencia me refiero a la palabra y la actitud del presidente. Partamos de que el sistema de rehabilitación social en Ecuador, María Fernanda, porque es el tema específico al que se referían con ello, sí, no ha tenido ni políticas ni planificación durante los últimos años.
No se trata en este momento de encontrar mediadores a la crisis o de cambiar el tono y buscar conciliación, casi que como que esto fuera un espacio de caridad y convicción, y de ninguna forma. Aquí lo que estamos es frente a una situación que se viene arrastrando desde hace años y que lo que evidencia es la irresponsabilidad de los últimos gobiernos en no planificar sobre la base de políticas públicas claras que hagan que nuestro país cuente de verdad con un sistema de rehabilitación social, con centros en los cuales las personas que están ahí privadas de la libertad puedan realizar trabajo, puedan generar ingresos, puedan hacer otras cosas, y no que conviertan pues pabellones en piscinas olímpicas o que a través de la barda se tiren armas como se ha conocido. Así es que, como se anunció planes millonarios o asignación de recursos, o como se ha anunciado un tema de mediación con la Iglesia Católica, ¿por qué no sentarse a hacer un poquito más de política pública a mediano y largo plazo para encontrar una solución real y no simplemente una solución coyuntural a un problema que no es de este momento, sino que se viene arrastrando desde hace algunos años? Mauricio, ¿qué tal? Buenas tardes, Andrés Merino. Sí, no sé si coincides conmigo, pero el día de ayer en las declaraciones donde se habló sobre el triunvirato y estos poderes oscuros y ocultos, me hizo acuerdo al famoso golpe de Estado blando que hablaba Rafael Correa hace algunos años, donde hablaba y se desarrollaba esta nueva teoría que hay personas por detrás de la mesa o por detrás de las cortinas que quieren desestabilizar el Estado, entre muchas otras cosas, sin dar las pruebas del caso. ¿Cómo crees que va a conjugarse todo esto, pues, con este eslogan del Ecuador del encuentro que, pues, se lo hace con una mano y se lo borra con la otra? El Ecuador del encuentro, solo con quienes yo quiero encontrarme, no es algo que valga la pena. Y qué bueno coincidir en el aspecto de que mucho, Andrés, de lo que se vio el día de ayer en televisión nos recuerda las peores épocas de un gobierno de triste recordación en cuanto a derechos, libertades, autoritarismo y totalitarismo. Así es que hay que prestar atención a los mensajes. Yo ayer, cuando escuchaba esto del triunvirato, decía, ¿será que le salió del alma? Pero no, estaba tan bien planificado que hasta generaron hashtag, que hasta ya tenían caricaturas listas para circular en redes sociales. Todo parecía más bien formar parte de un guión por parte de la presidencia. No sé si es que tú lo viste efectivamente así en redes sociales, lo cual es grave. No nos olvidemos de aquellas épocas, nuevamente me remito a eso, en que se planificaban las acciones para estigmatizar. Ya superemos de una buena vez. Sabemos quién tiene responsabilidad sobre mucho de lo que hoy estamos viviendo. Pero ya demos la vuelta a la página y enfoquémonos, pues que vamos a tener 4 años más de echarle la culpa a otros en lugar de regresar a ver casa adentro si no hay problemas en tu propio equipo. Mira la reacción ayer del presidente Lasso cuando se critica su comunicación o cuando se critica a ciertos funcionarios. No, todo lo que he hecho yo, todo lo que se ha hecho al interior es perfecto. Tengo a los mejores ecuatorianos, ojalá vinieran más de los que ya tengo. ¿Qué nos podemos esperar? Es fundamental para hacer un buen gobierno. Mauricio, brevemente, ¿qué nos podemos esperar hoy del exalcalde de Guayaquil, Jaime Nebot? Yo espero que una persona con tanta trayectoria política y con tanta inteligencia política como el exalcalde de Guayaquil actúe con el cerebro y no con las vísceras, y creo que dará un mensaje no solo al país, sino que sabrá estar a la altura de la pelea que se busca generar en estos momentos. Mauricio. En ese sentido, ojalá la posición, perdón María Fernanda, pero ojalá la posición del alcalde sea ratificar ese comunicado que vimos el día de ayer. Ese comunicado en el que se dice retomemos el camino del diálogo y apoyemos las propuestas que valen la pena. Eso le haría muy bien al país y por supuesto a él también. Pero ese mensaje no contrasta con lo que se dijo antes, que no van a cumplir ustedes con lo que ofrecieron. Saben que solamente la vacuna y nada más. O sea, y tienes una asamblea que dices, claro, y lo otro también. Claro, no. Y tú sabes que hoy te dicen y mañana te desdicen, así es que el día de ayer te dicen que eres, o sea, y que no te sorprenda, María Fernanda, tú sabes bien esto y has seguido la política nacional por tantos años que sabes que hoy son el tridente del mal y mañana se toman una foto juntos o tienen una sesión de Zoom con Bélgica. Esa es la política nacional, donde incluso al interior de nuestra asamblea
están ahí criticándose y lanzándose dardos, insultando a sus familiares y todo, y el rato que se encuentran en el corredor se abrazan y salen a tomar café. Esa es la política ecuatoriana y la política regional, así es que nada está dicho. Veamos cómo contesta en las próximas horas el exalcalde de Guayaquil, pero en lo personal espero que esté con una respuesta a la altura del país y de las circunstancias y que no caiga lamentablemente en este juego de polarización que nuevamente se quiere generar en el país. Veamos, yo creo que muchos vamos a estar ahí pendientes a las 7:30. Muchísimas gracias, Mauricio. Vamos a estar pendientes, Dayana. Mauricio, un abrazo, muchísimas gracias por atendernos. Un abrazo grande. Hasta luego.